En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación de conversar el día de hoy con ustedes. Para mí realmente es un gran placer, un honor conversar con ustedes y lo he aceptado este conversatorio con mucho cariño por todos los colegas, los amigos, los profesores en mi tierra natal de Urubamba. Así que espero que esto pueda ser útil para ustedes. He preparado esta presentación en unos 30 minutos, espero no pasarme más tiempo, de tal forma que podamos tener suficiente tiempo para las preguntas. Y la idea es de que todos ustedes, en lo posible, no se queden con esas interrogantes, ese es el principal objetivo. Bueno, como ustedes saben, yo soy profesora de pediatría en la Universidad Cayetano Heredia y actualmente directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la misma casa de estudios. Como ustedes saben, las vacunas son una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos para poder controlar la emergencia de enfermedades infecciosas y la diseminación de estas enfermedades. Por eso que es importante compartir con ustedes estos conceptos y despejar todas las dudas, como había mencionado, para nosotros, sobre todo con los que estamos compartiendo esta charla, los maestros de Urubamba puedan ser una fuente de educación al resto de la comunidad. En estos minutos voy a hablar un poco, voy a revisar con ustedes sobre la situación actual de la pandemia. Principalmente vamos a hablar sobre los diferentes tipos de vacuna y los niveles de eficacia y seguridad. Vamos a revisar el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID y cuáles son los actuales retos que tenemos tanto en Perú como a nivel global, para finalmente hablar un poquito de cuáles son las perspectivas futuras y después, como mencioné, daremos bastante tiempo para todas las preguntas. Tengo entendido que ustedes a través de participantes pueden levantar la mano y se les va a dar la palabra, pero también si hay otras preguntas pueden hacerlas a través del chat. Si no nos diera el tiempo de responder a todas durante este conversatorio, yo con gusto después, si me mandan todas las preguntas, las puedo responder. Muy bien, ¿cómo estamos ahorita con el COVID? Estos son datos para inicios de julio a nivel global. Como ustedes saben, principalmente ha estado afectada la zona de las Américas, que ustedes ven acá en amarillo, el gran compromiso que ha habido con un pico importante a finales de noviembre, de diciembre, y el último que ha sido alrededor de abril, de mayo de este año. En morado están los casos que han habido en el sureste de Asia y principalmente relacionados al gran brote que hubo en la India, ¿no? Y luego en verde acá tenemos los casos en Europa, ¿no? Entonces este es el comportamiento del COVID a nivel mundial. Si nosotros revisamos las estadísticas que están muy bien documentadas en esta página web de la Universidad de Johns Hopkins, y esto lo he tomado para el día de hoy, podemos ver que a nivel mundial se han registrado alrededor de 194 millones de casos de COVID. Acá ven en los puntos rojos es la distribución global, y lamentablemente a la fecha estamos con más de 4 millones de muertes por COVID. Los países más comprometidos, como ustedes saben, está Estados Unidos con 34 millones, la India con 31 millones y Brasil con 19, y acá en blanco ustedes ven el número de fallecimientos. Sin embargo, esta gráfica también nos da mucha esperanza porque nos muestra cómo en tan poco tiempo del desarrollo de esta pandemia se ha logrado tener el desarrollo de las vacunas, y a la fecha, como ustedes ven acá, para el 26 de julio, a nivel global ya se han administrado, miren ustedes, 3.800 millones de dosis contra el COVID, ¿no? Y claramente esto ha sido un aumento exponencial en los últimos meses, ¿no? Y esto es lo que nos llena de esperanza de poder controlar esta pandemia tan terrible que ha ocasionado, como digo, más de 4 millones de muertes a nivel global. ¿Cómo estamos en el Perú? Estos son datos de la sala situacional para el 25 de julio. Como ustedes pueden ver, tenemos en el país alrededor de 2.100.000 casos de COVID, y de estos han fallecido lamentablemente 195.000. Y estos son los datos ya sincerados con las estadísticas del SINADEF, ¿no? Porque por mucho tiempo manteníamos dos listas, una del SINADEF y otra del Ministerio, pero como ustedes pueden ver acá, esta es la cantidad de fallecidos, 195.000,
que si los comparamos entre el total de infectados nos da una tasa de letalidad de 9.31%, y esto es bastante, ¿no? Y lamentablemente a nivel de país somos el país en el mundo con la mayor tasa de letalidad, de mortalidad, cuando comparamos por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces esto es algo que nos tiene que mantener alertos. Siempre a lo largo de la pandemia estamos revisando cómo ha estado nuestra capacidad de camas hospitalarias y de cuidados intensivos. Para que ustedes sepan, cuando empezó la pandemia, tuvimos solamente 270, teníamos en ese momento 270 camas de cuidados intensivos. Hoy estamos 10 veces con esa capacidad, alrededor de 2.500, y la buena noticia que en las últimas semanas ha ido disminuyendo la cantidad de camas ocupadas, y como ven acá en amarillo es la cantidad de camas disponibles. Esto es bueno, ¿no? Porque más o menos hay alrededor de 500 camas que están disponibles, ¿no? Pero esto es importante porque si aumentan los casos de COVID, esto siempre hemos estado casi al límite. Como ustedes saben, en cuanto a los fallecidos a nivel nacional, el grupo poblacional más afectado es el del adulto mayor, comparando con los otros. Y si comparamos entre hombres y mujeres, ha habido también mayor letalidad en el grupo, en el sexo masculino, y principalmente, como ustedes ven acá, en todos los grupos por encima de los 60 años. Esta es la situación actual del COVID en nuestro país. Antes de pasar a hablar de las vacunas, quería solamente recordar con ustedes cómo hacemos el diagnóstico de COVID, y creo que es algo que ustedes ya manejan muy bien, pero sí es importante recalcar para todos. Recuerden que el virus que produce el COVID es el SARS-CoV-2, que es un virus que tiene su material genético en un RNA, ¿no? Que es básicamente una capa de lípidos y algunas proteínas que están en el exterior, que en este caso, como ustedes saben, la más importante es la spike o la espiga, porque es la que es reconocida por un receptor para entrar a nuestras células, pero además es la que es reconocida por el sistema inmune para generar las defensas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del virus en sí? Es evaluando o detectando la presencia del material genético, que ya dijimos es un ARN, y esto se puede hacer a través de métodos moleculares o lo que se conoce como el PCR, ¿no? Que es la reacción en cadena de la polimerasa. Pero además podríamos detectar algunos antígenos, algunas proteínas específicas del virus, y esa es la prueba de antígeno, que como estamos detectando el virus, ambas se hacen a través de un hisopado. Otra forma de diagnosticar es de manera más indirecta, cuando medimos en nuestro organismo los anticuerpos que nosotros producimos frente al virus, ¿no? Y acá vamos a tener la detección de las diferentes inmunoglobulinas, y hay una serie de pruebas que se usan, ¿no? Pero recuerden que esta detección es ya de una infección pasada, de al menos 2 o 3 semanas, y ya todos sabemos de que esto no es útil para la infección aguda. Para poder determinar una infección aguda tenemos que buscar la presencia del virus, ¿no? Sin embargo, esto lo he querido mencionar porque vamos a estar hablando de la producción de anticuerpos gracias a la vacunación. Muy bien, entonces en este año y medio que estamos con la pandemia se ha logrado desarrollar 6 diferentes tipos o plataformas de vacunas contra el COVID, ¿no? Voy a explicar algunas de ellas con un poquito más de detalle, pero en general quería compartir con ustedes que tenemos vacunas de DNA, es decir, este es un virus RNA, pero se pasa la copia del DNA. Hay algunas vacunas que se están haciendo con esta metodología. Luego están las vacunas de RNA mensajero, y vamos a hablar un poco más de esas. Luego existen otras vacunas que están basadas en la proteína y sobre todo específicamente en la espiga o la espícula, ¿no? Que es la más importante para el sistema inmune. Luego tenemos un grupo de vacunas que están relacionados a un vector, ¿no? Que se usa otro virus para poder introducir la parte que nosotros queremos que nuestro sistema inmune reaccione, ¿no? Y hay un vector viral no replicante y una de vector viral replicante. Esta es una metodología diferente. Y finalmente tenemos 2 metodologías o plataformas que ya son bien conocidas porque tenemos muchas vacunas que en la actualidad usan esa plataforma, ¿no? La de los virus inactivados, como por ejemplo sería la vacuna de influenza, o como la de los virus atenuados, que por ejemplo sería la vacuna de polio oral, o la vacuna de rotavirus, o la vacuna de sarampión, rubiola y papera, ¿no? Entonces, de estas vacunas tenemos bastante experiencia, porque ya se han usado hace muchos años. Entonces, de estas que les he mencionado, voy a hablar con más detalle de las de RNA, porque ahí se encuentra la de Biotech o Pfizer, que es la que actualmente se está usando en el Perú. También voy a hablar un poquito sobre las de vector viral, porque también en el Perú estamos usando la vacuna de AstraZeneca.
y me voy a referir también a las vacunas de virus inactivado, porque también estamos usando la de Sinopharm. Entonces, a la fecha, a nivel nacional, estamos usando 3 diferentes tipos de vacunas, ¿no? Y esta es un poco la distribución de cómo se han ido desarrollando estos diferentes tipos. Con respecto a la vacuna de RNA mensajero, que como dije es tipo la de Pfizer, ya les había mencionado que este es el coronavirus, tenemos dentro el material genético, que es lo que codifica para toda la estructura del virus, y una partecita es la que codifica contra la espiga o la espícula. Este pequeño segmento del RNA que lleva un mensaje para producir esta proteína, se introduce una capa de lípidos, de grasa, que es la que se inyecta. Esta capa de grasa se une a las células de tal forma que luego se introduce el RNA mensajero, que como ustedes saben, esto es leído por los ribosomas de nuestro organismo y se producen las proteínas. Esta proteína de espiga luego es exportada hacia la parte externa de la célula y es la que es reconocida por el sistema inmune, ¿no? Entonces, esta es una nueva metodología, sin embargo, ya se viene trabajando en esta metodología de estas vacunas por más de 20 años, entonces es relativamente nueva, pero sí se tiene experiencia previa. Este es el estudio principal de la vacuna de Pfizer, donde se mostró la gran eficacia, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, es la cantidad de casos acumulados de COVID, y esto es en el tiempo, y claramente pueden ver en azul son los casos de COVID que se dieron en el grupo que recibió el placebo, versus acá en rojo los casos que se dieron, que son muy poquitos en el grupo que recibió la vacuna, ¿no? Entonces, bien importante observar que a partir del día 12, después de la administración de la vacuna, ya se empieza a observar una protección, y esto es bien importante. Pero quiero resaltar que la protección en general está dada principalmente 15 días después de la segunda dosis, ¿no? Eso es bien importante resaltar. Esta gráfica la he puesto solamente para recordar que todas las vacunas producen reactogenicidad, es la reacción de nuestro cuerpo frente a la vacuna, y creo que ha faltado a nivel del gobierno, el Ministerio de Salud, dar información a la población para que sepan que es de esperar que ocurra eso, ¿no? Entonces, este es el caso de la vacuna de Pfizer. Lo más frecuente que ustedes ven acá es el dolor en el sitio de la infección, ¿no? Este es con la primera dosis, con la segunda dosis, y la mayoría de este dolor puede ser leve o moderado, como ven acá entre el verde y el celeste. También puede haber enrojecimiento o que se hincha, ¿no? Pero lo principal es el dolor en el sitio de la infección. Eso es de esperar. Y dentro de los síntomas sistémicos pueden un poquito de fiebre, pero sobre todo lo que más se observa es fatiga, puede haber escalofríos. Entonces, esto es importante saber que no es que estamos teniendo la infección por el COVID, sino es la respuesta que está teniendo nuestro organismo frente a la vacuna, y eso justamente nos dice de que estamos reaccionando de manera adecuada, ¿no? El ejemplo más característico es con los bebitos, ¿no? Los lactantes de 2, 4 meses que los vacunamos, ellos tienden a estar irritables, un poco llorosos, porque tienen dolor, a veces hacen fiebre, pero es la respuesta de nuestro organismo frente a la vacuna, y eso es adecuado, eso es esperable. ¿Qué es lo que se conoce de esta vacuna ya en el mundo real, ¿no? Como ustedes saben, en un ensayo clínico se mide la eficacia, pero ya a nivel poblacional se mide la efectividad de la vacuna. Y uno de los países que ha tenido los mejores estudios es el de Israel, donde justamente ellos de manera muy rápida han empezado a vacunar a toda su población. En mayores de 65 años, como ustedes pueden ver acá, esta es la cantidad, el porcentaje de personas vacunadas con la primera dosis, en celeste, y en azul el porcentaje de las personas vacunadas con la segunda dosis, ¿no? Y claramente ellos han alcanzado 90, 100% de vacunación, y como ven de la línea roja, claramente la incidencia, son los nuevos casos de COVID, claramente han empezado a disminuir, casi llegando a cero. Entonces, esto realmente es impresionante que se pueda dar en un país, obviamente, con tasas de vacunación de este nivel. Y lo mismo que se muestra para los mayores de 65 años, es para el otro grupo etario entre 45 y 64, que a mayor cantidad de población vacunada, disminuye claramente la cantidad de nuevos casos de COVID. Estos son datos de Chile. En Chile están usando varias diferentes vacunas, están usando la de Sinovac, que es parecida a la de Sinopharm, están usando la de AstraZeneca, están usando la de Pfizer, y ellos han hecho un estudio de efectividad, es decir, la respuesta de la vacuna ya a nivel poblacional. Y como ustedes pueden ver acá, miren, con esta vacuna muy buenos porcentajes contra COVID sintomático, 97% de efectividad contra hospitalización, y miren ustedes, alrededor del 91%, casi 92% de protección frente a la muerte, ¿no? Entonces, estos son datos muy importantes.
¿Qué tenemos sobre el otro tipo de vacuna, que es la de vector viral? Ya les dije, lo que se hace, se usa otro virus, en el caso la mayoría está usando un virus de adenovirus que no produce infección en el humano y que sirve como un portador, ¿no? Como un caballito de Troya que introduce el material que luego queremos que nuestro organismo replique para producir las defensas, ¿no? Entonces es la del vector viral, pero que este vector no se replica, ¿no? El vector viral no replicante. El prototipo de esta vacuna es la de AstraZeneca, que nosotros actualmente la estamos usando, sobre todo en algunas provincias, ¿no? Y claramente, como pueden ver acá, en rojo, luego de la primera dosis, está en la cantidad de casos de COVID, ¿no? Acumulados, versus en celeste, la cantidad de casos en el grupo placebo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, también una protección muy importante. Y el tercer grupo que voy a hablar es de las vacunas del virus inactivado, que lo bueno de esta vacuna es que tiene todos los componentes del virus, o sea, las proteínas, los lípidos, el RNA, de tal forma que puede producir una respuesta inmunológica bastante buena, porque tenemos todo el virus, pero este virus está inactivado por sustancias químicas de tal forma que no produce enfermedad. De esta, la vacuna de Sinopharm, esta es una publicación que salió de los estudios que se dieron en Emiratos Árabes y en Bahrein, donde ve una eficacia del 73 al 78%. Acá otra vez los casos acumulados en el grupo control versus los casos acumulados en el grupo de la vacuna, ¿no? Entonces también una eficacia que están entre 73 y 78%. Estos son datos más a nivel regional que he querido compartir con ustedes. Estos son del Ministerio de Salud de Argentina, donde también han usado diferentes vacunas. Y acá específicamente lo que se está viendo es la efectividad contra la mortalidad, ¿no? La protección contra mortalidad. Y si nos fijamos, estos son los datos de AstraZeneca en diferentes grupos de edad y específicamente contra Sinopharm, que es la que también estamos usando a nivel nacional. Miren ustedes, para el grupo de entre 60 y 70 años, con la primera dosis hay una efectividad del 67% y con la segunda dosis del 80%. Esto es bien importante y para enfatizar, y por favor ustedes tienen que ser una herramienta de transmitir esta información, la relevancia de tener las dos dosis, ¿no? Porque la protección es mayor, es completa con una segunda dosis, y acá se está viendo que con Sinopharm en Argentina hubo una protección del 80% para mortalidad. Esta es una publicación que, bueno, todavía no está publicado, pero ya se ha compartido la información. Este es un estudio que ha hecho el Ministerio de Salud junto con personas de otras universidades, donde se ha hecho el estudio de la vacuna de Sinopharm para ver la efectividad en personal de salud. Como ustedes saben, todo lo que es personal de primera línea, médicos, enfermeras, todo personal de salud, nos hemos vacunado con la vacuna de Sinopharm. Y acá lo que se ha hecho es a nivel de Perú, se ha visto que la protección para infección es 50%, o sea, no es tan alta la protección para infección, pero la protección contra mortalidad de toda causa es 90% y la protección de mortalidad por COVID llega hasta un 94%, ¿no? Que si comparamos con los datos de Argentina, está alrededor del 80-88% para poblaciones de este grupo de edad, ¿no? Pero acá otra vez se resalta la importancia de la segunda dosis, ¿no? Si solamente tiene una dosis, es decir, una inmunidad parcial, solamente hay una protección del 46%, que esto sube a 94%, es decir, previene la mortalidad por COVID, que al final es el objetivo principal que nosotros tenemos con las vacunas. Y esta es de la misma publicación, como ustedes pueden ver acá, es de la incidencia acumulada de mortalidad por COVID. Claramente casi no hay fallecimientos, o sea, sí se van a dar, porque no hay ninguna vacuna que sea 100% efectiva. Esta es la protección con una inmunidad parcial, y como ustedes ven acá, esta es la cantidad de casos acumulados en el tiempo si es que la persona no se vacuna. Entonces, esto es para resaltar la importancia de la vacunación contra COVID, es principalmente el proteger de que no vayamos a fallecer, ¿no? Eso es bien importante, la protección contra la mortalidad, y este es el estudio que se ha hecho a nivel nacional en trabajadores de salud. Este es un resumen de la data que les he presentado. La de Pfizer es una vacuna de RNA mensajero, requiere 2 dosis separada 21 días, requiere temperaturas de almacenamiento muy bajo, de 70 a menos 70 grados, pero se puede mantener entre 2 y 8 grados por un mes, y la eficacia es de 94%. La de Moderna es parecida a la de Pfizer, pero no la tenemos acá. La de Johnson & Johnson sí la menciono porque en algún momento va a entrar en el país.
también es de vector viral, como la de AstraZeneca, pero solamente es una dosis y su protección está entre 66 y 83%, dependiendo de los casos severos o moderados. La de AstraZeneca, que sí la estamos usando, otra vez es de vector viral, requiere 2 dosis y puede estar separados entre las 6 o hasta 12 semanas. Y esto es importante mencionarlo porque estos son los tiempos mínimos. Pero ojo, si una persona por A o B no se pudo vacunar, ya sea por cuestiones propias, logísticas, lo que sea, y se le pasó el tiempo, no hay ningún problema que se ponga después, ¿no? O sea, no importa que se pase una semana, 2 semanas. En este caso, miren, con la de AstraZeneca puede irse hasta 12 semanas. Igual, la protección es importante con la segunda dosis. Entonces, todos nos tenemos que poner la segunda dosis. Con una sola dosis es protección parcial. Y en esta de AstraZeneca la protección está alrededor del 70%. Esta vacuna es de proteína, no la tenemos acá. Menciono la de Gamaleya porque puede ser que sí la hacemos. Es la vacuna rusa, la de Sputnik 5, que también es de vector viral, una protección buena de 91%. La de Sinovac, que no la tenemos acá, pero la están usando en Chile, también 2 dosis, 50% de protección, y para casos moderados a severos 100%. Y la de Sinopharm, que también, como saben, son 2 dosis y se colocan entre 21 a 28 días, y la protección es alrededor del 80% de los estudios con los que se ha aprobado en la OMS, ¿no? Entonces, con este resumen, todos los días siempre hay esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la mejor vacuna contra el COVID, ¿no? ¿Cuál es la vacuna que me debo aplicar, ¿no? Porque ya les he mostrado los aspectos técnicos de las diferentes plataformas que existen y principalmente nos hemos enfocado en las 3 que estamos usando a nivel nacional. Pero yo creo que ahorita la respuesta que nosotros debemos manejar, ¿no? La respuesta para todos nosotros que estamos en una situación de emergencia, es que la mejor vacuna es la primera que llega a mi hombro. Recuerden, esto no es que nos estamos poniendo una vacuna para hepatitis B, si por si acaso me contagio por una relación sexual o en una cirugía, o me estoy poniendo una vacuna por el meningococo, por si acaso me contagio con alguien que tiene meningococo. Estamos en una situación de crisis sanitaria en nuestro país que tiene tantas deficiencias en el sistema de salud que realmente cuando nos ofrezcan una vacuna, realmente tenemos que ponernos la primera que venga y no cuestionarnos la marca, porque nosotros solamente vamos a lograr disminuir las tasas de infección y de mortalidad cuando tengamos al menos al 70 al 80% de la población vacunada, ¿no? Entonces este es el mensaje más importante que me gustaría compartir con ustedes. Y este mensaje, que la mejor es la primera que llega a nuestro hombro, es justamente lo que ha sido y se ha convertido en el eslogan del plan de vacunación a nivel nacional. Pongo el hombro por el Perú. Me protejo yo, pero al yo protegerme también estoy protegiendo al resto de personas en mi casa y por supuesto en el caso de ustedes a sus alumnos cuando ya pasemos a una presencialidad o a una semipresencialidad. Como ustedes saben, esto se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. En octubre del año pasado se hizo el documento técnico del Plan Nacional de Vacunación, donde se estableció que se tenían que vacunar a 22 millones de personas con 3 niveles, ¿no? El primer nivel, las personas de salud, Fuerzas Armadas, bomberos. El segundo nivel, adultos mayores, comunidades indígenas, comórbidos, maestros. Y en tercer lugar, el resto de la población, ¿no? Este era el objetivo inicial con 22 millones. Sé que esto se ha cambiado ahora a 25 porque se están incluyendo también los jóvenes o personas con mayores comorbilidades. Sin embargo, en enero se formó un comité técnico para evaluar desde el punto de vista ético las consideraciones para priorizar los grupos a ser vacunados. Y gracias a ese comité, lo más importante, creo que ha sido fundamental, es que los adultos mayores que estaban en la segunda fase ya han pasado a la primera fase, ¿no? Entonces, todo el personal de primera línea, más el adulto mayor, ya ha sido vacunado. Actualmente se está completando la vacunación de personas con comorbilidades y los otros grupos importantes para luego pasar al resto de la población. Y aquí esto felizmente se está avanzando bastante rápido. Ya se están en muchas zonas vacunando personas mayores de 40, en algunos sitios yo he escuchado personas mayores de 35, lo cual es bastante positivo. Un gran problema a nivel nacional, como ustedes saben, fue la compra de las vacunas, pero luego ya se establecieron los calendarios, los contratos con Sinopharm, con Pfizer, el COVAX Facility, con AstraZeneca. Ya les dije, puede hacer que estas ingresen, y tengo entendido que a la fecha ya se tienen asegurado
68 millones de dosis para toda la vacunación a nivel nacional, ¿no? Y con esto, como son 2 dosis, con la mayoría se cubre a toda la población y eso es algo bastante importante. ¿Cómo estamos en el ritmo de vacunación? Esto es tomado de CENARES, del Ministerio de Salud, y es data para mediados de julio, y como ustedes pueden ver, ya se habían vacunado alrededor de 9 millones de dosis aplicadas, 5 millones de la primera dosis y con la segunda 3.6, ¿no? Y esto más o menos representa un 63%, ¿no? Esto ha mejorado con las últimas vacunatones, esto ha mejorado, pero aquí el importante, el mensaje, como ya les mostré, que una dosis no es suficiente, tienen que ser las 2 dosis. Las personas hay que educarlas, hay que explicarles que es normal que tengan síntomas, que se sientan mal, que tengan malestar, dolor de cabeza, dolor de músculo, fiebre, pero todos esos síntomas de reactogenicidad son transitorios y no duran más de 36 a 48 horas, no es corto. ¿Cómo estamos? Se empezó muy lento, como ustedes ven acá, ya para mediados de julio ya habían buen número de primeras dosis y de segunda dosis. ¿Qué es lo que estamos usando? La gran mayoría se ha usado Pfizer y tenemos un porcentaje pequeño aún de Sinopharm y de AstraZeneca más chiquitito. Esto es la vacunación de personas en riesgo y como ustedes pueden ver acá, estas son personas con trastornos neurológicos, se ha aplicado 62.000 dosis, personas con enfermedades cardíacas, que es 58.000, gestantes, bien importante, ya se ha aplicado 41.000 gestantes, ¿no? Y también personas con síndrome Down, pacientes con hemodiálisis. Entonces la vacunación empezó muy lento, como ustedes ven acá, pero recién a partir de junio es que se ha empezado a vacunar con mayor ritmo y realmente vamos muy bien. ¿Cuáles son los retos que actualmente tenemos? Obviamente este fue un reto inicialmente, toda la parte de distribución, los aspectos logísticos, la cadena de frío que ya les expliqué para alguna de las vacunas, que no tenemos padrones especiales con comorbilidades, ¿no? Porque no tenemos registros electrónicos, poblaciones rurales, esto había un riesgo, pero creo que el riesgo más importante es la desinformación, ¿no? Lamentablemente el Ministerio no ha hecho un esfuerzo en educar bien a su personal de salud y educar a la población, ¿no? Como ustedes saben, mi prima Lupe, que está acá, me contó que habían ido a vacunarse y le habían dicho de que no podía comer cuy, que no podía tomar cerveza, que no podía, no sé, una serie de cosas, ¿no? En la radio también escucho yo que no se puede bañar, que no puede hacer actividad física, y todas esas son realmente inventos que lamentablemente el personal de salud ha sacado porque no hay ninguna contraindicación para que uno haga su vida normal después de la vacuna, ¿no? Lo que sí hay que saber es que después de la vacuna es de esperar que uno pueda hacer fiebre, pueda tener malestar, dolor muscular, dolor en el sitio de la inyección, y para eso lo único que hay que recetar es el paracetamol o el panadol, 1 gramo, que se puede repetir hasta 2 o 3 veces al día, y esto es transitorio, como les dije. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en la desinformación, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Obviamente mejorar los aspectos logísticos, porque esto es bien complejo con la diversidad geográfica, tenemos que apoyarnos en los comités comunitarios, hay todo un tema de vigilancia post vacuna que es importante, ¿no? Como los estudios que les mencioné de efectividad, el reporte de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, porque esto siempre pasa con las vacunas, o sea que hay algún evento que podría ser simultáneo, ¿no? Con una asociación temporal, pero esto no quiere decir necesariamente que sea secundario la vacuna y se tiene que estudiar. Pero como les dije, así como tenemos un ejército de enfermeras y enfermeros que están saliendo a vacunar, yo creo que el rol de ustedes es fundamental en tener un ejército de profesores que salgan a educar a la población, porque yo creo que este ha sido el principal problema que hemos tenido a nivel nacional, la falta de educación a la población para que sepan qué esperar, ¿no? Y obviamente se tomen decisiones informadas. Por otro lado, a nivel global, hay muchos retos, ¿no? Esto, si bien les he dicho que hay 3.800 millones de vacunas que ya se han aplicado a nivel global, todavía falta producir millones de dosis para cubrir a todo el mundo. Y por eso es que se ha formado el COVAX Facility, que es una entidad que ha formado la OMS con la Fundación Gates, con Gavi, para trabajar en un acceso equitativo de las vacunas a nivel mundial, ¿no? Para que los países más pobres puedan tener acceso a la vacuna, porque basta que el virus esté vigente en algún país, siempre vamos a tener la latencia de que puedan diseminarse al resto del mundo, ¿no? Entonces este es un tema bien importante. ¿Qué otros retos existen o qué otras preguntas que todavía la ciencia está a través de las investigaciones está tratando de responder? Uno muy importante sobre la intercambiabilidad. Es decir, si me vacuno con una dosis, por decir, de
de AstraZeneca, puedo luego vacunarme en mi segunda dosis con Pfizer o al revés. Hay muy pocos estudios, pero ya están saliendo algunos que aparentemente no hay ningún problema si uno intercambia una vacuna con otra, ¿no? Pero esto todavía, el único estudio que ha salido es intercambiando la de AstraZeneca con la de Pfizer, ¿no? Pero en general la recomendación, por si acaso, es de que si las dos dosis se completen con la misma vacuna, con el mismo tipo de vacuna. Todavía no sabemos si vamos a requerir refuerzos, o sea, una tercera dosis, ya sea con una vacuna diferente o con la misma. Es de esperar que sí vamos a requerir refuerzos por dos aspectos importantes. Uno, porque la respuesta de nuestro sistema inmune en el tiempo podría disminuir. Hasta ahora se sabe que las vacunas, las primeras que se han desarrollado, que es la de Pfizer, la de Moderna, da una protección de hasta 9 meses. Y digo de hasta 9 meses porque todavía ese es el tiempo máximo que se viene siguiendo a esos voluntarios que empezaron esos estudios, ¿no? Y todavía hay protección, pero más adelante las defensas podrían disminuir y uno podría requerir un refuerzo, así como también por la necesidad de tener mejor protección contra las variantes, que ahorita vamos a ver ese tema. Ya les dije el efecto de retraso de la segunda dosis. Esto se ha hecho en el Reino Unido, se ha retrasado la segunda dosis para tener un mayor porcentaje de la población protegida, al menos con la primera dosis, y se ha visto que hay buena respuesta. Como les dije, no sabemos la duración de la protección. Ahorita voy a hablar de las variantes, y por supuesto siempre está vigente la población de niños, la vacunación de niños y adolescentes, porque son una fuente importante de transmisión, si bien no hacen enfermedad severa. Las gestantes, porque es importante que protege a la gestante y protege al recién nacido, y obviamente las poblaciones especiales. ¿Qué sabemos de las variantes? Como ustedes saben, este es un virus que muta muchísimo, ¿no? Entonces, se producen cambios pequeñitos en la información de su DNA, ¿no? Como uno tipea A, B, C, D, en vez de la se escribe X por decir, esa es una pequeña mutación. Algunas mutaciones no son importantes, pero algunas mutaciones, y sobre todo se dan en información genética, que es importante para un elemento vital para el virus como es la espiga, pueden esas mutaciones prevalecer. O sea, dentro de toda la población empieza a prevalecer esa variante, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos dos tipos de variantes, las variantes de preocupación, que son estas variantes de concern, y las variantes de interés. Dentro de las variantes de preocupación hay la alfa, la beta, la gamma y la delta, que ahora le han puesto estas letritas, pero en realidad la alfa era la que apareció en el Reino Unido, la beta en Sudáfrica, la gamma de Brasil, y la delta, que ahorita es la de mayor preocupación, es la que inicialmente apareció en la India y hubo ese repunte de un gran número de casos y de fallecidos. Las variantes son importantes porque podría afectar la severidad de la infección, como por ejemplo se sabe con la delta, podría afectar, tener más mortalidad, quizás con la alfa, con la delta, podría representar una evasión del sistema inmune, es decir, que nuestras defensas, ya sea porque no, hemos tenido COVID antes o porque nos hemos vacunado, podría no funcionar contra las variantes, ¿no? Y esto, por ejemplo, fue bien descrito con la variante de Sudáfrica, ¿no? Que las vacunas no respondieron. Y obviamente la gran preocupación es también la transmisibilidad, ¿no? El COVID puede afectar a una persona enferma puede afectar a dos, con estas variantes podría afectar a 4, a 6, entonces hay más contagiosidad, ¿no? Entonces, esta es la gran preocupación hoy en día contra estas variantes. Ya se han hecho algunos estudios, sobre todo con las vacunas de RNA mensajero, donde se ha visto que personas completamente vacunadas, como ustedes ven acá, baja un poco el nivel de protección, pero se sabe que todavía contra estas variantes, la alfa, la gamma, hay algo de protección. La gran preocupación, como dije, la variante Delta, que es la variante de la India. Hay algunos estudios que han salido ahora que con una dosis de Pfizer había una protección casi del 30-40%, pero con dos dosis eso aumenta casi al 80-88%, ¿no? Entonces, otra vez, la importancia de tener las dos dosis, ¿no? Sobre todo para luchar contra las variantes. ¿Cómo estamos en el Perú respecto al tema de las variantes? Esta es información oficial del Instituto Nacional de Salud, donde se han analizado más de 2.500 cepas, y actualmente la variante que está predominando en el Perú es la variante Lambda, que se le conoce como la C37, o también se le conoce como variante andina, porque hay muchos casos también en Chile, en Argentina, ¿no? Felizmente hasta ahora, pero obviamente esto es solo hasta el 13 de julio, había muy poquitos casos de la variante Delta, ¿no? Que es esta que preocupa de la India, ¿no?
entró un poco de la variante Gamma que venía de Brasil, pero esta todavía no ha progresado mucho y esperemos que no progrese mucho porque, como les dije, esta es bien contagiosa y podría no haber una buena respuesta frente a la vacuna. Entonces, solamente para mostrar que en el caso de Lambda, que es la variante peruana, cuando comparamos contra el virus natural y vemos la respuesta de la producción de anticuerpos, este es un estudio que se hizo en Chile, es un poquito más baja, ¿no? Por eso esa es nuestra preocupación, que contra las variantes podríamos tener menos protección. Y con esto quiero terminar. Este es un informe de eSalud, que han hecho unos estimados, ¿no? Unas proyecciones, ¿no? Son modelamientos de qué cosa podría pasar este año con la posibilidad de una tercera ola. Y acá hay muchos factores que entran en este análisis, ¿no? Si tenemos un buen porcentaje de la población vacunada, es poco probable que ocurra esto. Si tenemos menos introducción de la variante Delta, que es altamente contagiosa, menos. Si tenemos buen comportamiento de las personas que siguen con las medidas de protección, también menos. Pero tal como está la situación, según este estudio, lo más probable, por eso vengo muy probable que es acá en marrón, es que para más o menos la semana epidemiológica 35, 38 estaríamos teniendo una nueva ola, ¿no? Y como ven acá, más o menos esto es alrededor de 4 veces lo que ha sido la primera ola, ¿no? Entonces esto realmente es una gran preocupación y es por eso que el Ministerio ha empezado a vacunar a la mayor velocidad posible para poder tener a la mayor cantidad de población protegida. Y solamente para mencionarles que, por ejemplo, Estados Unidos ha empezado a vacunar un montón a partir de este año y la cantidad de casos, como ustedes ven acá, de muertes por COVID ha disminuido. Sin embargo, todavía hay un pico de muertes, pero justamente en aquellos que no se han vacunado. A la fecha en Estados Unidos, para datos de julio, de los que mueren de COVID, el 99% de esas muertes es en personas que no están vacunadas, ¿no? Entonces esto, por favor, tener en cuenta. La vacunación es para protegernos sobre todo de la muerte. Podríamos desarrollar COVID, sí, pero lo que queremos es proteger de poder fallecer. Entonces, ¿qué hacer para minimizar el impacto de la tercera ola, ¿no? Mejorar nuestras coberturas de vacunación, educar a la población que tienen que recibir su segunda dosis y en el interín seguir con las medidas básicas de mascarilla. Ustedes me ven con mi mascarilla porque acá estamos en un ambiente, aunque amplio, pero somos 6 personas que trabajamos en esta oficina, todos vacunados, pero igual todos tenemos exposiciones diferentes y hay que cuidarse. Evitar ambientes concurridos y cerrados, la ventilación es sumamente importante. Apenas tengamos un síntoma cualquiera que este sea, tenemos que detectar por síntomas, ¿no? Uno puede pensar que es un resfrío, una alergia, es mejor creer que es COVID, aislarnos, ¿no? Y buscar el diagnóstico adecuado, pero en el interín aislarnos para no contagiar a nuestra familia, ¿no? Y a nuestros colegas, las personas con las que trabajamos. Obviamente tenemos que mejorar el diagnóstico con pruebas moleculares, detectar más las variantes, mejorar la atención primaria, y esto creo que es algo que el gobierno tiene que seguir haciendo, mejorando la capacidad de oxígeno y de camas UCI, porque como les dije, si tenemos esa tercera ola, o sea, que va a haber de todas maneras, esperemos que no tenga la magnitud esa que hemos descrito, ¿no? Muy bien, entonces creo que con eso termino mi presentación y gustosamente voy a pasar a contestar las preguntas que ustedes tengan. No se le escucha. Profesora Gladys, no se le escucha. Un ratito y estamos solucionando el micrófono. Como les dije, en el interín, ya, pueden también escribir sus preguntas en el chat y después alguien me las lee. Sí. Bien, doctora Teresa, muchas gracias por su ponencia. Muy interesante el tema y sobre todo en estos momentos en que ya estamos en un proceso de vacunación, algunos con la primera dosis, otros con la segunda, y también con esas aclaraciones con referencia a esa tercera ola que se viene, pues hay que siempre extremar los cuidados, porque siempre tenemos que estar alerta, la cultura de la prevención, fundamentalmente. Bien, vamos a agradecer, por favor, a nuestros compañeros, si ya tenemos procesadas las preguntas del Facebook, y vamos a ir, mientras tanto, revisando si tenemos en algún, a ver, en el chat no tenemos ninguna pregunta, pero de todas maneras vamos a invitar también a que puedan participar. Bien, tenemos una manito levantada y es
obviamente, la participación en este caso de nuestro señor director. Doctor José, adelante. Sí, Gladys, gracias. Yo tengo la mano levantada desde el inicio, no sé cómo sacarlo, pero disculpa. Para hacerle una pregunta a la doctora Teresa. En nuestra población existe todavía el temor de la vacuna, y con la presentación que nos ha realizado, ¿qué consejos nos daría para poder siempre vacunarse la mayor cantidad de la población? Gracias. Sí. Definitivamente, frente a una enfermedad nueva y frente a una vacuna nueva, existe temor, ¿no? Cuando recién se empezó a hablar de la posibilidad de contar con una vacuna y se hicieron algunos estudios a nivel nacional, había como un 20, un 40% de peruanos que decían que no se vacunarían. Cuando se hizo la encuesta a nivel de maestros, llamaba la atención que había como un 30%, de médicos, perdón, había como un 30% que diría que no se vacunaran, ¿no? Sin embargo, ahora que hemos empezado y se han empezado las campañas de vacunación, estos porcentajes han disminuido muchísimo. Es todavía lamentable, ¿no? Nos da mucha pena de que todavía no tengamos a toda la población, obviamente, comprometida y con conocimiento para poder vacunarse, pero siempre hay temor, porque es algo nuevo, ¿no? Y uno entiende, pero para eso son importantes este tipo de capacitaciones. Quizás el mensaje que yo siempre doy cuando me preguntan sobre la vacuna del COVID y las vacunas en general, es ser conscientes nosotros, ¿no? Como padres, cómo vacunamos a nuestros hijos. Un bebé de 2 años ya ha recibido 16 vacunas, desde recién nacido, 2 meses, 4, 6, etcétera, y ya tiene protección contra 16 vacunas, y es porque nosotros efectivamente creemos en el desarrollo de la ciencia, de la medicina, para poder justamente protegernos frente a esas enfermedades. Entonces yo creo que es natural que exista temor, pero realmente, como les he explicado, ya hay 3.800 millones de dosis aplicadas, porque somos nosotros los médicos, los epidemiólogos, la gente del personal de salud a nivel mundial, somos conscientes que esa es la única forma como vamos a poder realmente controlar esta pandemia, ¿no? Entonces yo daría más un mensaje de confianza, ¿no? Que hay que confiar en la ciencia, hay que confiar en lo que se está haciendo para poder combatir esta enfermedad, esta pandemia tan terrible, y ver los datos de los países que han empezado a vacunar. Esos datos que les he mostrado de Estados Unidos, de Israel, que se ha logrado disminuir marcadamente la mortalidad por COVID, es gracias a que se está vacunando, ¿no? Gracias a que tiene un porcentaje alto de la población vacunada. Entonces, mi respuesta sería generar confianza y aprender de cómo nosotros como padres y como médicos y pediatras vacunamos a los niños para protegerlos, ¿no? Bien, gracias, doctora Teresa. Tenemos también en el chat de la sala Zoom la siguiente pregunta. Dice, al respecto de la vacuna con Sinopharm, ¿cuánto de porcentaje se tiene de protección frente a la variante Delta? Y también, ¿los hipertensos se pueden vacunar? Ok, muchas gracias. Empezaré con la segunda pregunta, y eso quizás no lo he mencionado, pero todas las personas que ya se sabe que tienen un factor de riesgo para hacer COVID severo, son los primeros que tienen que vacunarse. Entonces, de toda la población, ¿quiénes tienen más probabilidad de enfermarse severamente, de terminar en cuidados intensivos, de fallecer? Son las personas con estos factores de riesgo que ya se conocen, ¿no? Los mayores de 60 años son los que tienen más chance de morir, y finalmente todos ellos están vacunados. Los hipertensos, los diabéticos, los obesos, las personas con problemas respiratorios crónicos o problemas cardíacos crónicos. Todos ellos, pero sobre todo en nuestro país los obesos, bien importante, los hipertensos, los diabéticos, ellos con mayor razón tienen que vacunarse, porque si les da COVID, en ellos el COVID va a ser severo. Nosotros ahorita estamos haciendo un estudio de una vacuna también de RNA mensajero, y vemos que hay jóvenes, 30, 40 años, jóvenes, pero que siendo hipertensos o siendo obesos, tienen el mayor riesgo de infectarse y de luego terminar hospitalizados. Entonces ese es el grupo que sí o sí se tiene que vacunar. Y con respecto a los datos de Sinopharm contra las variantes, hasta lo que he revisado, no hay ningún estudio específico contra la variante Delta.
El único estudio que ha salido hasta ahora es ese que les mencioné con Pfizer y la variante Delta, que es un estudio que se ha hecho en Israel, ¿no? Donde la protección contra la variante Delta es alrededor del 39% con una dosis de Pfizer, y eso aumenta hasta el 88%, más o menos por ahí, 80-88% con las 2 dosis. Pero para las otras vacunas, para AstraZeneca, Johnson Johnson y todas las Sputnik, todas las otras, incluyendo Sinopharm, todavía no se tienen estudios del nivel de efectividad contra la variante Delta, ¿no? Se están haciendo esos estudios, por eso es tan importante a nivel nacional que se haya el secuenciamiento genómico de nuestras variantes para justamente poder ver la protección. Entonces, me atrevería a decir que probablemente va a ser disminuida, pero es una protección mucho mejor a no estar protegido con ninguna dosis, ¿no? Bien, continuamos entonces con las interrogantes y también vemos la siguiente. Dice, ¿hasta dónde es cierta la información que ronda por las redes sociales en el sentido de que los que recibieron las vacunas tienen por delante solo 2 años de vida? Bueno, realmente eso no es cierto, no sabemos, ¿no? O sea, no tendremos ningún indicio para pensar de que con una vacunación uno podría disminuir su posibilidad en 2 años de vida. Realmente esto es una falacia, no hay nada de información al respecto, más bien si tomamos como evidencia, como conocimiento, todos los años de experiencia que tenemos en vacunación, sabemos que en general las personas que se vacunan son personas más sanas, porque estamos disminuyendo la posibilidad de tener complicaciones y de fallecer como parte de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es una falacia. Yo creo que ahorita nosotros como educadores tenemos que hacer un rol muy importante de combatir lo que le llaman las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Y esta es una de esas noticias falsas. Bien, la siguiente interrogante se refiere a lo siguiente. Después de haber sido infectada, ¿qué tiempo tiene que pasar para recibir la primera dosis? Ya, muy bien. Entonces, eso también es importante resaltar, porque una persona que ha tenido la enfermedad, que ha tenido COVID, sea un COVID leve, moderado o severo, después tiene que vacunarse, porque ya se ha comparado el nivel de protección frente a la infección natural está por aquí, mientras que la persona que se vacuna tiene un nivel de protección mucho más alto y se potencia justamente en los que han tenido infección previa. Por lo tanto, persona que ha tenido infección natural tiene que vacunarse. El tiempo mínimo, ¿no? Que está recomendado, por ejemplo, por la CDC de Estados Unidos, es 15 días después de que uno está sin síntomas, es decir, cuando ha pasado el periodo que está enfermo. Sin embargo, la recomendación a nivel nacional, porque tenemos escasez de vacunas todavía, es que uno debería ponerse la primera dosis de la vacuna 3 meses después de que tuvo la enfermedad de COVID. Y eso está basado en el concepto que si una persona desarrolla COVID, al menos con seguridad tiene protección de anticuerpos y por la infección natural al menos de 3 meses, ¿no? Por lo tanto, estaría en cierta forma protegido por haber desarrollado el COVID con sus anticuerpos propios 3 meses y después se podría vacunar, ¿no? Entonces, lo que recomienda el ministerio son 3 meses, pero por condiciones que ustedes tengan que salir de viaje o ir a un sitio remoto que no se va a tener acceso, no hay ningún problema en vacunarse 15 días después de estar asintomático, ¿no? Ya de sentirse bien. Bien. Ahora la pregunta vaya para las personas que se han ido un poco vacunando. La interrogante es la siguiente. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener una vez vacunados en vista de la poca o errónea información que se brinda cuando uno concurre a los centros de vacunación? Sí, muy bien. Creo que eso es importante que todos sepamos, no solamente para nosotros, sino también para educar, ¿no? A la población, a los padres de familia, a nuestros vecinos, amigos. Como les dije, no hay ninguna indicación para que ustedes coman o no coman algo, ¿no? Porque he escuchado pescado, cuy, alcohol, o sea, uno puede comer normal, no hay ningún problema, no va a afectar la respuesta inmune, ¿no? Lo que sí, eso sí es importante, si uno es muy alérgico, ¿no? Personas que han tenido lo que se llama un shock anafiláctico, que le pusieron alguna medicina y se pusieron muy rojos, se le hincharon los ojos, no podía hablar, es una infección severa que ha requerido usar epinefrina, adrenalina, ¿no? Esas personas sí deben notificar al personal de salud de que son personas muy alérgicas
para que esas personas, lo más importante es que se queden en el vacunatorio durante 30 minutos, porque los que hacen reacción alérgica severa se da en esos primeros 30 minutos. La mayoría de casos se dan en los primeros minutos. Ahora, y es bien raro, ¿no? Pero una persona sabe si es extremadamente alérgica, debe avisar al personal de salud, y el personal de salud obviamente también debería tener la medicación para contrarrestar esa posibilidad que es extremadamente rara. Posterior a la vacunación, en la mayoría de las personas, como les dije, va a darse esta reactogenicidad, o sea, es de esperar, ¿no? Como dice un profesor mío, es que la vacuna está aprendiendo, o sea, realmente la vacuna ha ingresado a nuestro organismo y está generando una respuesta, o sea, es de esperar, eso es bueno. Ahora, no todos hacen estos síntomas de reactogenicidad, que como dije es dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio, fatiga, dolor en el sitio de la inyección, eso es lo más frecuente, ¿no? Y se puede dar de un 40 a un 60% de los vacunados. Y para todos esos síntomas, lo mejor es tomar el paracetamol, ¿no? Paracetamol que pueden tomar 500 miligramos o 1 gramo, 3 o 4 veces al día, y esto pasa en los primeros 2 a 3 días. Entonces, lo único que uno tiene que tener, ¿no? Uno se siente muy mal, un día, 2 días después de la vacuna, pero luego pasa. Ese es el único cuidado que debemos tomar, de tener en cuenta. Bien, vamos a también dar pase a algunas consultas, preguntas que están en el Facebook. Dice, ¿qué opina de los grafenos? De los grafenos. Uy, no sé qué es grafeno, tendría que buscar. Ya. Luego también tenemos otra en el Facebook. Una persona que se vacunó el 9 de julio sin saber que estaba contagiada, y al día siguiente de haberse vacunado vienen los síntomas del COVID, y a la prueba sale positivo. Le toca su segunda dosis de vacuna el 30 de julio. ¿Se debería vacunar? Ya, entonces, ojo, uno puede vacunarse sin saber que está en el periodo de incubación, ¿no? Recordemos, cuando nosotros nos exponemos a una persona que tiene COVID, que ya sea que es sintomática, o sea, que está con tos, con fiebre, con malestar, o esa persona también puede estar asintomática, es decir, sin síntomas, esa persona igual puede contagiar. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a esa persona con o sin síntomas, pero que tiene COVID, va a haber un periodo de incubación, ¿no? Que va desde un día hasta 14 días. Lo más frecuente es que sea entre 5 a 7. O sea, si uno se expone a una persona con síntomas, más o menos en promedio, entre el 5º al 7º día, uno va a desarrollar la enfermedad, pero podría ser hasta 14. Entonces, es posible que uno se haya vacunado, no sabiendo que estaba incubando la enfermedad, y puede desarrollar COVID, ¿no? Y también puede darse el caso que uno se vacuna y de ahí recién se contagia, y puede desarrollar también COVID porque la protección todavía no es adecuada. La protección completa contra el COVID es 15 días después de la segunda dosis. Entonces, en esa primera etapa, uno puede exponerse a una persona con COVID y puede desarrollar COVID, porque todavía el sistema inmune no está del todo desarrollado, no tenemos toda la protección necesaria, ¿no? Entonces, si eso ha pasado, que uno se vacunó, unos días después desarrolla COVID, ya sea porque estuvo incubando o porque recién se expuso y todavía no tiene defensas, uno debería retrasar esa segunda dosis de la vacuna, como les dije, al menos 15 días después que la persona ya está sin síntomas, ¿no? Porque obviamente antes también estaría en el tiempo de, o puede ser que tenga síntomas muy leves, pero también estaría en el tiempo que tenemos que mantener la cuarentena. Recuerden, una persona enferma tiene que estar en cuarentena 14 días, ¿no? No exponerse, no salir por más que se sienta bien, porque vamos a seguir diseminando el virus. Y si queremos controlar este virus, tenemos que mantener esas medidas básicas de prevención que incluye la cuarentena, ¿no? Pasado el periodo de cuarentena, una vez que la persona se siente bien, pasado 15 días ya podría ponerse su segunda dosis. Entiendo, doctora. Un poco también viendo a raíz de la respuesta con referencia a las reacciones después de la vacuna, tenemos algunas interrogantes, por ejemplo, si es normal el dolor en la espalda izquierda, como una especie de hormigueo, o el hecho de que haya un dolor en las axilas y luego aparezca una hinchazón que perdure por más de 3 días, ¿no? Son algunas consultas también con referencia a algunas personas que se han vacunado, no sé al respecto. Sí, miren, pueden haber un montón de síntomas post-vacunar, ¿no? Lo más frecuente es lo que les he mencionado, pero sí podría haber dolor en el sitio donde se ha puesto la vacuna y que se irradie hacia la espalda, ¿no? Como también adormecimiento o hormigueo, sí puede darse. Y probablemente eso se dé con más probabilidad en personas que tienen un poco de alergia, por ejemplo, ¿no? Que la reacción es diferente de persona a persona. Sin embargo, si estos síntomas, y eso es bien importante,
persisten por muchos días, uno sí tiene que ir al establecimiento de salud para que pueda ser evaluado por un médico, ¿no? Porque lo que puede pasar, y esto lo vemos muy frecuente en pediatría, es que los niños se vacunan y luego empiezan a desarrollar una serie de síntomas. Puede ser fiebre, puede ser rash, y nosotros creemos que es por la vacuna, y lo que ocurre es que concomitantemente ha cogido otra infección, ¿no? Otra infección viral que es muy frecuente en los niños. Entonces, por eso es importante evaluar. Entonces, si persisten síntomas más allá de una semana, ¿no? Que sería lo máximo de tiempo que uno se podría dar, que es asociado a la vacuna, si cualquier síntoma más allá de una semana, uno tiene que ir al establecimiento de salud y eso se tiene que reportar como un ESARI, ¿no? Estos eventos supuestamente atribuidos a la vacunación y a las inmunizaciones, que se tiene que activar un equipo médico que hace el análisis y el estudio de ese caso, ¿no? Porque puede ser que es algo concomitante que no tiene nada que ver con la vacuna y es una infección viral o otro proceso que está sufriendo, ¿no? Entonces, el límite por ahí sería la semana, excepto que haya un síntomas muy severos, por lo tanto habría que acudir antes, ¿no? Bien, la siguiente consulta es con referencia a, en el caso de las mujeres embarazadas y lactantes, ¿se pueden vacunar? ¿Y en qué momento sería en cada caso? Sí, muy buena pregunta. Como ustedes saben, ya se han hecho esos estudios donde se ha demostrado la eficacia y la seguridad de las gestantes, ¿no? Recuerden que no es la primera vez que se vacuna a una gestante contra una infección. Ya desde hace años vacunamos contra el tétano, ¿no? Justamente para proteger al recién nacido del tétano neonatal. Vacunamos contra difteria, contra pertusis, ¿no? Ahora tenemos aplicando la vacuna de pertusis en las gestantes, justamente no solo para proteger a la gestante, pero a través de la placenta se transportan, ¿no? Anticuerpos que le dan la protección al recién nacido. Entonces ya tenemos mucha experiencia, como les digo, con la vacuna de tétano, con la vacuna de pertusis, con la vacuna de influenza, que se vacuna a la gestante. En el caso de COVID ya se han hecho los estudios y es una vacuna segura, que no produce ningún problema en la gestante, y esto se recomienda después del primer trimestre, ¿no? Después del primer trimestre, el vacunar. Y la ventaja es de que ya se ha medido que a través de la placenta se pasan anticuerpos. Entonces, el recién nacido ya tiene anticuerpos, es como si estuviera vacunado. Es una vacunación doble, protege a la mamá y protege al bebé. Y lo otro es que la persona que está vacunado, la mamá que está vacunada, a través de la leche también transmite anticuerpos protectores. Entonces, justo a nivel nacional ahora se está haciendo una campaña con pediatras que son propulsores de la lactancia materna para poder hacer que el gobierno vacune a todas las gestantes y a las mamás que están dando de lactar como una prioridad, porque a través de la leche protegemos al bebito, ¿no? Como ustedes saben, la vacuna en adolescentes ya está aprobada para adolescentes hasta los 12 años. Debajo de 12 años todavía no tenemos la aprobación, pero se están haciendo actualmente los estudios desde 6 meses hasta 12 años, ¿no? Entonces, muy probablemente en los siguientes meses vamos a tener esa aprobación, pero todavía no hay los estudios en los más chiquititos, ¿no? Los menores de 6 meses. O probablemente están haciendo y todavía no sé, pero en ese grupo del infante pequeño, la importancia de la vacunación de la mamá, porque le va a pasar anticuerpos, ya sea por la placenta o ya sea a través de la leche, ¿no? Por eso la mamá tiene que seguir dando de lactar. Bien, doctora. Vamos a pedir entonces que, por favor, nuestros compañeros puedan de repente habilitar los micrófonos y vamos a invitar a los compañeros, a nuestros estimados amigos que también están en la sala Zoom. Podemos levantar la manito para que también puedan ellos efectuar sus preguntas. A ver, vamos a revisar si alguien tiene levantada la manito para que pueda preguntar. A ver. En la parte inferior podemos levantar la manito en sala Zoom para pedir la palabra y poder hacer la pregunta directamente. Veo que están levantando, no a través del aplicativo, pero sí acá Paulino Mormontoy. A ver, vamos. Si está levantando la mano, por favor. Ya, bien, le vamos a dar entonces el uso de la palabra a nuestro amigo, el señor Paulino. Adelante, señor Salustio. Por favor, si le pueden habilitar el micrófono un momentito, Dianita. Sí, profesora Gladys. Le estoy enviando una solicitud, por favor, para que pueda aperturar su micro. Ya. Ahora sí. Adelante. Ya. Doctora Teresa, muy buenas tardes. El quien habla es Paulino Monmontoy. Ahora me encuentro trabajando en la municipalidad. Tengo personal de Serenazgo. Y al momento de hacerle poner las vacunas, uno de ellos
me ha pedido que no se puede poner porque tiene anafilaxia. No sé si esa anafilaxia es una alergia o es algún motivo que no se puede poner el personal. Y agradecerle esta información. Muchas gracias, señorita Teresa. Muy bien, sí, la anafilaxia justamente es la reacción alérgica severa, ¿no? Entonces habría que escuchar, ¿no? Y un médico debería evaluarlo para preguntarle a qué ha hecho reacción alérgica severa, ¿no? Hay personas que hacen alérgica a algunos antibióticos, o sea, pero estamos hablando de reacciones alérgicas severas, porque mucho se habla de alergia a alguna vacuna, alergia al huevo, etcétera, ¿no? Pero una anafilaxia es una reacción alérgica severa. Estas personas sí se pueden vacunar, o sea, no hay contraindicación, excepto que se sepa que desarrolla alergia a un componente de la vacuna. Y hasta ahora lo que está descrito es solamente se sabe que tienen alergia luego de la primera dosis, ¿no es cierto?, de la vacuna, y la mayoría de las veces se sabe que está relacionado, en el caso de la vacuna de Pfizer, a la capa de los lípidos, ¿no?, por donde se introduce la vacuna. Entonces, lo recomendable es que este personal pueda avisar al personal de salud, que es una persona que tiene una reacción anafiláctica, porque esta persona debería quedarse en observación 30 minutos después de la vacuna, ¿no? Para que se observe, porque casi todos los casos se dan inmediatamente después y el personal de salud debería tener dentro de su equipo una inyección de epinefrina, ¿no? Que es la medicina que nosotros usamos para inyectar intramuscularmente cuando se da una reacción anafiláctica, pero no contraindica. Muchas gracias. Bien. Vamos a también hacer las consultas que están en el Facebook. Dice, ¿qué diferencia existe entre los tipos de vacunas? Bueno, es resumir toda la charla, pero igual lo diremos. Entonces existen 6 diferentes tipos de vacunas, de las que estamos usando a nivel nacional son 3 tipos, ¿no?, que tienen mecanismos diferentes, ¿no?, por los cuales se han creado. Pero al final lo importante es que pese a que tienen una metodología diferente, ¿no? Porque les pongo un ejemplo, cuando nosotros llevamos a vacunar a nuestro hijo y le van a poner la vacuna, la triple, ¿no?, difteria, tétanos, pertusis, nosotros hemos preguntado qué metodología es de proteína, es de inactivado, es de célula completa, ¿no? Porque nosotros realmente no preguntamos, pero bueno, ahora sí tenemos más información y cada vez nos estamos informando. Entonces, hay diferentes metodologías y sí es correcto que la eficacia de las vacunas varían, ¿no? Están desde un 60 hasta un 90%, ¿no?, en cuanto a la protección para enfermedad, o sea, para cualquier síntoma, ¿no?, para desarrollar la enfermedad. Sin embargo, que es lo que les he tratado de mostrar, la efectividad de la vacuna contra casos severos y mortalidad es para todas las vacunas muy buena, está entre 80 a 90 o a 100%. Entonces, puede ser que uno, habiéndose vacunado, desarrolle COVID, sí puede ser, pero lo que nos va a proteger es en que no tengamos fallecimientos, porque esa protección, como les digo, para todas las vacunas está por encima del 80%, inclusive con la de Sinovac, con la de Sinopharm, con la de AstraZeneca, con todas, tienen una protección para mortalidad que está por encima del 80%, ¿no? Entonces creo que ese es el concepto importante, pese a que hay diferencias, y por eso me gustó muchísimo ese slide que conseguí, que lo puse hoy día en la mañana, de estas personas que se están cayendo, ¿no? Y encima de la tragedia le dan un salvavidas para que se salve, y la persona le pregunta, ¿qué marca es el salvavidas? ¿Qué importa qué marca es? Lo que tú quieres es salvarte, es no morir. Ese es el mensaje, lo que queremos es protegernos, que no nos moramos, que si después nos podemos infectar a la hora que caes con el salvavidas, te rompes una pierna, no importa, pero no te mueres, ¿no? Entonces creo que ese es el mensaje importante. Más adelante, la ciencia va a seguir avanzando y vamos a tener más información. Probablemente después nos vayan a decir, no, todos necesitan una tercera dosis, o todos vamos a tener que vacunarnos con una vacuna de una nueva generación, que es lo que están llamando ahora a vacunas especiales que se están diseñando para cubrir las variantes, ¿no? Entonces eso va a ir cambiando y probablemente este virus se quede con nosotros bastante tiempo y probablemente vamos a tener que vacunarnos con cierta frecuencia, como ocurre con el virus de influenza, ¿no? Pero todavía no sabemos qué tanto va a durar esta protección o si cada año el adulto mayor, las personas con riesgo van a tener que vacunarse. Todavía no sabemos. Bien. Vamos a pedir entonces a Dianita, por favor, si habilitamos en primera instancia el micrófono a nuestro amigo Vladimir Loaiza. Concluida su pregunta, también está Lupita Ochoa,
y después está Ubaldo Núñez Calvo. Por favor, Dianita, si habilitamos los micros, están en la sala Zoom y vamos a escuchar su pregunta de manera directa. Buenas tardes. Bueno, un poco de repente para complementar lo que dijo la doctora Teresa con respecto a los fakes. Mire, nosotros somos profesionales que manejamos información y hay tanto donde buscar. Enseñamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes a manejar esa información. Entonces, nosotros también hemos de tener que buscar información, corroborar fuentes para decir si algo es cierto o no es cierto. En ese sentido es mi participación. Gracias. Sí, agradezco mucho este comentario porque realmente ese es uno de los grandes problemas y uno de los grandes retos que tenemos es la infodemia, ¿no? Información que viene a todo tipo y ahora que todos tenemos la posibilidad de tener información en la palma de nuestras manos con el celular, realmente nos llegan tantos mensajes a través del Facebook, del WhatsApp, de las redes sociales y no necesariamente es información fidedigna, ¿no? Entonces yo creo que sí, como ustedes, sobre todo como maestros, el poder hacer búsquedas, ¿no? Y ver qué evidencia hay que respalde o no esta información que, como les digo, llega, y esto lo hemos visto también a lo largo de las elecciones, tanta información que ha venido de uno y otro lado y no necesariamente es certera. Entonces creo que tenemos la responsabilidad de nosotros buscar si esto es fidedigno de la mejor fuente posible antes de poder retransmitir esa información que puede ser errónea, ¿no? Gracias por el comentario. Bien. Dianita, por favor, el micrófono de Lupita Ochoa. Doctora Lupita, por favor. Ahora sí. Gracias, Dianita. Doctora Ochoa, una pregunta. ¿Con qué rapidez puede la vacuna frenar el contagio? Es decir, yo me vacuno, ¿cuán efectivo en tiempo vendría a ser el efecto de la vacuna? Gracias. Sí, gracias, Lupe. En general, y esa es la gráfica que les mostré, casi para todas las vacunas no hay nada de efecto en los primeros 14 días, ¿no? Uno se pone la vacuna y es como si no estuviera vacunado por los primeros 14 días. A partir de los 14 días ya se empieza a ver que un poquito empieza a frenarse la cantidad de casos de COVID en el grupo vacunado, pero con certeza es 2 semanas después de la segunda dosis. Entonces yo me vacuno ahora, 3 semanas o 4 semanas después me pongo la segunda dosis y recién 15 días después puedo decir que ya empiezan a disminuir los casos, ¿no? Esto varía de vacuna a vacuna, pero ese es el principal concepto. Pero ya se ha visto que la protección ya empieza a observarse después de los primeros 15 días, ¿no? Entonces, por eso es tan importante a las personas también educarlas, ¿no? Porque uno puede creer que me vacuno y ya estoy libre, ya salgo a una reunión, no me cuido, ¿no? Entonces tenemos que seguir con las medidas de protección pese a que nos hemos vacunado. Bien, gracias. Por favor, teníamos también en sala levantada la manito de nuestro amigo Ubaldo Núñez Calvo. Habilitamos su micrófono. Gracias. Muy buenas tardes, doctora. Quería hacer primero un comentario sobre especialmente las primeras vacunaciones, en el cual ha habido ocurrencias de que personas adultas, después de vacunarse, se han contagiado y han fallecido. Esto aprovecharon muchas, de repente, adversarios políticos del gobierno, decir que las vacunas, por ejemplo, Sinopharm, no tenían una efectividad. Sin embargo, vemos de que la efectividad de las vacunas, por ejemplo, del Sinopharm es 94%. Entonces, es correcto decir que de 100 personas, alrededor de 6 personas vacunadas tendrían una probabilidad de fallecer en caso de adquirir este virus o la enfermedad. ¿Eso es correcto o es incorrecto calcular esa cifra? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por esa pregunta y es algo que no he explicado porque es un poquito complejo.
Pero el concepto de efectividad o de eficacia cuando estamos haciendo el estudio o de efectividad cuando ya es a nivel poblacional, siempre se determina en comparación con el grupo control. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una vacuna que tiene una eficacia del 10%, una eficacia del 90%, ¿no? O sea, como hemos visto, por ejemplo, para el caso de Pfizer, ¿no? 90%, no quiere decir que 10% de mis personas vacunadas se van a enfermar. Lo que quiere decir es que comparando con el grupo que no se ha vacunado, tiene esa mayor protección, o sea, del 90% mayor protección que el grupo no vacunado. Entonces, dependiendo en el momento, ¿y por qué es tan importante compararlo contra un control? Porque, por ejemplo, ahorita, en este momento, los casos de COVID han bajado, nuestra tasa de contagio ha bajado, ¿no? La tasa de positividad cuando se analizan los que se toman hisopos ha bajado. Entonces, en este momento, si yo tomo a 10.000 personas en el Perú, por decir en Urubamba, ¿no? O en Cusco, por decir solamente vamos a tener un 1% que hace la enfermedad, un 1%, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que nosotros es comparar versus los no vacunados. Y en los no vacunados, capaz, es el 10% que está haciendo la enfermedad. Y cuando nosotros comparamos ese 1% versus el 10% de la población vacunada es cuando se determina la eficacia. Entonces, no es correcto pensar que si yo tengo una vacuna que tiene una eficacia de 60%, quiere decir que el 40% se va a enfermar. No, va a haber una mayor protección frente al grupo que no está vacunado. Entonces, solamente para ponerlo en términos sencillos, si yo tengo 100 personas en un grupo vacunado, en el grupo vacunado y uno hace la enfermedad, y en el grupo no vacunado, de 100 personas no vacunadas, 10 hacen la enfermedad, cuando yo comparo ese 1 versus 10, esa es mi protección del 90%. ¿Ya? Entonces, no es que un 10% de la población va a hacer enfermedad. Entonces, la eficacia se mide contra la protección que estamos logrando frente al grupo que no se vacuna, ¿no? Entonces, es bien importante, porque no vayan a pensar que si uno habla de una vacuna que tiene 60%, quiere decir que 40, o sea, 60% de protección, quiere decir que 40 se va a enfermar. No, comparando contra el grupo que no se vacuna, estamos más protegidos, ¿no? Y bueno, por ahí tengo una grafiquita bien bonita que explica eso, que también la puedo ir buscando por si acaso mientras se dan las preguntas. Bien, doctora Teresa. Tenemos ya una última pregunta. Recordar a la par, está siendo transmitida esta ponencia por el Facebook de la UGEL Urubamba y está siendo compartida también por el Facebook de la Municipalidad Provincial. Y en el Facebook de la Municipalidad Provincial nos preguntan lo siguiente, y esa sería ya la última pregunta para concluir con su exposición. ¿Qué diferencia existe? Perdón, si tomaron ivermectina, ¿se pueden vacunar? Ok, muchas gracias por esa pregunta, porque como sabemos a través de la pandemia, pues hemos probado muchas medicinas para ver cómo nos podíamos proteger, ¿no? Y dentro de eso, ivermectina, hidroxicloroquina, también acitromicina y tantas otras medicinas que realmente sí es importante mencionar, se sabe que no protegen, ¿no? Y hay estudios claramente definidos de que no hay protección. El estudio que había mostrado que podía haber algo de protección con la ivermectina, ya se demostró que habían fraudes en ese estudio. O sea, se inventaron los datos en algunos casos, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero aún así, habiendo recibido cualquiera de esta medicación, ivermectina, hidroxicloroquina, citromicina, cualquier otra que se haya usado de manera preventiva, no contraindica que nos podamos vacunar. Personas que están recibiendo medicinas, ¿no? Personas que tienen tratamientos crónicos, también deben vacunarse. Las personas que por A o B tienen algún problema en su sistema inmune, ¿no? Ya sea que usan corticoides, ya sea que tienen cáncer, ya sea que tienen terapia inmunosupresora, o cualquier tipo de medicación no contraindica para que se vacunen. Es más, esas personas tienen que ser vacunadas y muy probablemente esas personas que tienen una alteración en su sistema inmune vayan a requerir una dosis adicional, porque en ellos sí más rápido se baja la protección, ¿no? Entonces, acá es importante resaltar que si tenemos algún factor de riesgo, cualquiera que este sea, mayor razón para que nos vacunemos. Bien, doctora, muchas gracias. Hemos leído las preguntas de los dos Facebook de estas instituciones, sobre todo las que están en el caso del Facebook de la UGEL Urubamba,
Hemos dado la participación a todos nuestros amigos que están en la sala Zoom. Hemos leído también las preguntas que están en el chat. Ahora sí, vamos a darle nuevamente la participación a la intervención del señor director de la UGEL, doctor José Eduardo, por favor, para que pueda usted concluir nuestra ponencia. Sí, muchas gracias, Gladys. Y nuevamente quiero expresar mi agradecimiento a la doctora Teresa Ochoa Wolder por su paciencia y la didáctica que nos ha mostrado hoy para poder entender la importancia ahora de la vacuna y la protección que debemos buscar como pobladores comunes y corrientes, y más aún como maestros, en las cuales hemos estado preocupados por el impacto de la vacuna, la Sinopharm, la Pfizer, en fin. Creo yo, doctora Teresa, en el entendido que usted maneja toda la información, le agradecemos por este espacio a nombre de la UGEL Urubamba, a nombre de la municipalidad, de nuestro clase de Urubamba, también el MINSA, por esta información. Creo yo, ahora seremos nosotros los portadores, los que estamos en la sala Zoom, de decir cuán importante es vacunarse, por el cuidado propio de la familia, de la sociedad y ahora de nuestras escuelas. Doctora Teresa, agradecerle por esta oportunidad. Muchísimas gracias, y en otros temas también lo estaremos volviendo a molestar. Un abrazo, doctora, y a saludarlo y agradecerle a nombre de todos los que estamos participando en la sala Zoom y también en el Facebook Live de la UGEL y de la Municipalidad Provincial. Gracias, doctora Teresa. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Yo gustosa de participar, y si necesitan que esta charla la repita 1, 2, 3 veces, con gusto lo voy a hacer, porque esa es nuestra labor como profesionales de la salud, como docentes universitarios, contribuir en la capacitación de todos ustedes, de nuestra población. Así que con gusto puedo repetir la charla u otros temas que ustedes quieran, y también me comprometo a pasar a Lupe mi presentación, que la pueden compartir y usar para hacer sus capacitaciones al interior de la UGEL o de los diferentes colegios. Con gusto lo voy a transmitir y ustedes lo adaptan y la pueden usar. Gracias, doctora Teresa, nuevamente. Muy agradecidos. Gladys, gracias. Gracias. Bien, doctora Teresa, muchas gracias. Es fundamental mantenerse informados, sobre todo, repetimos, la cultura de la prevención y la protección. No bajemos la guardia. Pongamos el hombro, y poniendo el hombro también está la UGEL Urubamba con su lema siempre adelante y siempre primeros. En la ponencia del día de hoy es una de las actividades que se han pequeñado dentro del programa nutrido que tiene la UGEL hasta el mes de noviembre. Los invitamos a todos el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, por esa misma plataforma. Tenemos unas entrevistas exclusivamente dedicadas también a maestros que son cesantes. Testimonios de maestros cesantes en esta época del Bicentenario. 10 de la mañana es nuestra cita, los esperamos. Posterior a ello, el 6 de agosto también tenemos la historia del Bicentenario a través de imágenes, ¿no? Es un ciclo de videos a los cuales también los invitamos a participar. Toda nuestra programación está publicada en el Facebook de la UGEL, y pues esperemos ahí y festejemos como se debe. Viva el Perú, viva Urubamba, UGEL Urubamba, siempre adelante, siempre primeros. Muy buenas tardes. Gracias por haber compartido con nosotros esta ponencia.